Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que es bueno y nos permite compartir su palabra, y al compartirla nos bendice a todos, ¿verdad? Me encanta a mí platicar de su palabra, me gusta mucho estudiarla y les quiero compartir también lo que él a través de la lectura me revela, y gracias a que me permite compartirles lo que hoy les traigo. Nuestro lema del mes es proclamación integral. Es el lema del mes. Entonces se me hizo fácil un tema muy sencillo, proclamando un cristiano integral, ¿sí? Sin salirnos mucho del lema que tenemos, vamos a ver qué es un cristiano integral. Para ello me voy a basar en dos versículos de la Biblia muy importantes, que es Romanos 12:1 y Romanos 12:2. Yo creo que me paso. Vamos a darle lectura, los invito a que leamos. Dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos, siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Padre Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. Bendice tu palabra, Señor, para que sea edificada en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, Padre, para que podamos practicarla y aplicarla. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor. Amén. Quisiera introducirlos primeramente con unas palabras claves que Dios utiliza en su palabra, principalmente en Romanos 12:2. ¿Sí? Les quiero hacer un pequeño antecedente de lo que es el libro de Romanos, para que pudiéramos introducirnos bien al tema. Romanos es un libro muy característico del apóstol Pablo, pero es como la columna vertebral de su teología. Teología, pues, es mente de Dios. Entonces, Pablo lo escribió a una iglesia de creyentes a Roma, más o menos o aproximadamente en el año 58, ¿verdad? Más o menos en ese año escribió el libro de Romanos para un grupo de creyentes. Pablo, en el libro de Romanos, tiene una metodología muy bonita, ¿sí? Nos habla mucho de la enseñanza y luego de cómo aplicarla. Él le llama enseñanza doctrinal y aplicación doctrinal. Es decir, en todas sus cartas, Pablo, en toda la Biblia, en todas, empieza con una enseñanza doctrinal, pero acaba con una aplicación doctrinal. Pero es muy metódico, nos dice cómo hacerlo. Nos enseña y luego nos dice, pero háganle así a Timoteo, a Tito, ¿sí? Nos va enseñando metódicamente, ¿sí? Porque era un fariseo, era un doctor de la ley, ¿sí? Fue enseñado por uno de los grandes doctores del Sanedrín, que era Gamaliel. A los pies de él dice la Biblia que estuvo educado él, y era un gran fariseo de fariseos, conocía bien la ley, entonces podría exponer bien todo esto. Por eso el libro de Romanos es un libro de los más importantes de Pablo, donde nos menciona a él. De hecho, el pastor Gilberto nos dice que realmente las cartas de Pablo son complejas y de una profundidad teológica pues fuerte, ¿verdad? Hay que entenderlas y saberlas aterrizar para que podamos entenderlas. El apóstol Pedro decía que era complicado entender al hermano Pablo. Entonces, les quiero hacer un antecedente muy global del libro de Romanos. El libro de Romanos, Pablo hace una referencia desde el inicio, lo que es el inconverso, la salvación, cómo se justifica un inconverso a través de Cristo.
¿verdad? ¿Y cómo llegamos a la santificación? Una vez justificados, es decir, una vez siendo salvos, conversos, empezamos a discipularnos, a ser santificados. Y después termina con el servicio del buen cristiano. Es a donde vamos a llegar nosotros, ¿sí? A un cristiano integral, ¿sí? Y yo voy a usar dos palabras que busqué en el diccionario. Independientemente de lo que encontré en el diccionario, quiero aclararles que ya sea en griego, porque el Nuevo Testamento es en griego, ¿sí? O en otras versiones de la Biblia, el sentido que Dios le da a estas dos palabras, a las primeras dos, no cambia. De hecho es reiterativo, podrían manejarse como sinónimos, ¿sí? Entonces Pablo es muy metódico y maneja mucha ética cristiana. Conocemos qué es la ética, ¿no? Es un conjunto de valores para que nosotros nos conduzcamos, ¿sí? Pero él los maneja valores cristianos, valores de Cristo. Por eso dice, imitadme a mí, imitad a Cristo. Entonces, la primera palabra que extraje es transformar. Dice, hacer cambiar de forma, cualidad, cambiar de manera de ser, de hábitos o de costumbres a una persona, convertir una cosa en otra. Bueno, vamos a ver la segunda. Renovar. Dar nueva fuerza, actividad, intensidad, validez a algo. Cambiar una cosa por otra nueva. Interesante. Transformar es palabra griega. En el griego significa metamorfosis. ¿Qué quiere decir eso? Que me cambia en mi esencia, en mi cuerpo, en mi naturaleza. Es un cambio radical. Renovar es una palabra latina. Y sin embargo, también nos dice que es cambiar una cosa por otra nueva. Pero vamos a una tercera. Estas dos vienen en la palabra de Dios, en Romanos 12:2. Integral, que es nuestro tema. Dice que comprende todas las partes o aspectos de lo que se trata, renovar en su totalidad. La palabra integral son varias cositas que las juntamos, las compactamos y funcionan. Pero aquí nos dice que hay que renovar todas esas piececitas. ¿Qué ven en las tres palabras? ¿Ven alguna característica en especial? ¿Son sinónimos? ¿Son qué? ¿Se dan cuenta en las negrillas qué dice? ¿Qué quiere Dios en estos versículos? ¿Qué nos dice Pablo a través de ellos? Bueno, ¿cómo podemos llegar a ello? Cultivar una mente cristiana. ¿Cómo? Transformándonos por la renovación de la mente. ¿Un inconverso que no ha creído en Cristo tiene mente cristiana? Evidentemente no. Un cristiano que ha aceptado a Cristo debe tener mente cristiana. ¿Por qué digo debe? Ahorita vamos a ver por qué. Porque a veces, como cristianos, no nos comportamos como tales. No hablo del viejo hombre ni del nuevo hombre, porque el que hizo una promesa y una aceptación de Cristo, bueno, se comprometió con Él, ¿verdad?, a cambiar. Entonces, si no ha cambiado, tiene un compromiso directo con el Señor. Sí, pero el viejo hombre es el que no ha aceptado a Cristo, el nuevo es el que lo aceptó. Pero vamos más allá, ¿sí? ¿Cómo podemos cultivar una mente cristiana? Primer pregunta, ¿cómo lo hacemos? Es una actitud comprensible, reflexiva, y es normal en nosotros, ¿no? ¿Cómo le hago para tener mente cristiana? ¿Cómo le hago? Porque el hermano sí, él sí proclama a Cristo, yo no lo proclamo, o yo sí lo proclamo. ¿Cómo le hago? No cabe duda que tenemos que tener una mente muy parecida a la de nuestro Señor. Yo les sugiero que nos aprendamos 3 versículos para llegar a un cristiano integral. Primero, el versículo de Romanos 12:2, apréndanselo de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos quiere cambiar, ¿verdad? Como vimos las 3 palabras. ¿Qué dice Juan 1:42? Juan 1:42 dice, Jesús le dice a Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás.
Ya no serás más Simón, serás Cefas o Pedro, que es lo mismo. ¿Qué hizo ahí el Señor? Este ejemplo nos lo da mucho el Paz. ¿Qué hizo? Lo cambió. Dice, ya no vas a ser Simón, vas a ser otra persona. Te voy a hacer otra. ¿Qué pasó con Saulo, perseguidor de cristianos? Dejó de llamarse Saulo y se convirtió en Pablo. ¿Qué pasó con Jacob? Muchos ejemplos que el Paz nos ha dado en sus predicaciones. Cuando Dios nos ha transformado, cuando realmente experimentamos una transformación, nos transforma y nos renueva la mente. No pensar más en lo que éramos. Porque hicimos un compromiso con el Señor. El momento en que aceptamos a Cristo, hicimos un compromiso como las arras con nuestra esposa. Porque somos su iglesia, somos esposa del Señor Jesús. Y es un compromiso. Entonces, cuando Dios ha transformado mi mente, me ha renovado, puedo amarle, puedo amarlo con todo mi ser. Pero si no me ha transformado, ¿cómo me atrevo a amar al Señor? ¿Cómo lo hago? Si el Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es quien me lleva a amar como Dios quiere que lo adore, que lo ame. Si realmente no hay transformación, renovación en mi mente, no puedo brincarme a Mateo 22:37. ¿Qué dice Mateo 22:37? Jesús le dijo, amarás a Dios, el Señor, con todo ¿qué? Si no me ha transformado y no tengo una mente nueva, ¿cómo puedo hacer eso? Es imposible, ¿verdad? Dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien nos guía, nos dice cómo alabar, adorar al Señor. Una vez que pasamos de Romanos 2:2 a Mateo 22:37, también apréndanselo de memoria. Es una parte de estudio de la Biblia y de adorar a Dios. Podemos pasar a este. Por lo general, cuando hemos amado al Señor, podemos compartir, podemos dar una explicación. Los abogados damos explicaciones de todo. Y cuando no la sabemos bien, agarramos una ley y la adaptamos a la circunstancia para dar una explicación justificable. Lo digo por experiencia. Entonces, por eso los abogados son hablantines. Sí, por eso adaptan todo. No es tan mal, porque agarran las leyes y las adaptan y las manejan. Es peligroso un abogado. Bueno, entonces, dice aquí 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santifico al Señor en base a los 2 versículos anteriores en mi corazón. Pero estoy preparado porque ya me han discipulado. Conozco al Señor, puedo compartir y cualquiera que me pregunte, ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué tienes esa esperanza en la vida eterna? ¿Qué hay más allá? Pues nosotros tener una explicación, pero con mansedumbre y con reverencia, porque a veces el conocimiento envanece y entonces caemos en pecado. Tenemos que hablar con mansedumbre y reverencia, con el conocimiento que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Y podemos dar explicaciones por qué creo en Jesucristo, por qué es mi esperanza, por qué es mi vida eterna, por qué cambié mi vida anterior a la nueva, por amor a Él y porque Él me la cambió a través de su Espíritu. ¿Sí? Apréndanse esos 3 versículos, les podría ayudar hasta para compartir el Evangelio a otros y pónganlo en práctica. Pero si no han pasado del primero, entonces primero pónganse a orar. Y después pasen al segundo, y del segundo pasen al tercero. Esa es una metodología que maneja Pablo en sus escritos. Te va llevando de la manita. Y es muy ético. Por eso tiene una enseñanza doctrinal muy fuerte en un principio.
y tiene una aplicación doctrinal al final de todas sus cartas. Chequen, enseña, te dice cómo lo hagas y finaliza. Aplícalo así a tu vida. Se lo dice a Timoteo, lean la carta primera y segunda de Timoteo, la de Tito. Cómo ser obispos, irreprensibles, de un solo marido, una sola mujer, un solo marido, una sola mujer, no alcohólicos, no tirados al vino, etcétera. Estoy parafraseando ahí. Pero léanlos y se van a dar cuenta, son esas tres partes. Enseñanza, ¿sí?, que maneja él, esa aplicación, su método y ética espiritual y su aplicación final. No tiene más. Por eso pienso yo que es la columna vertebral de sus cartas de Pablo. Le hablaba a gentiles, a judíos, y los regañaba, les llamaba la atención feo. ¿Por qué no tenemos que envanecernos? En Santiago 3:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios. Mucha gente, muchos hermanos, y hablo de cristianos, porque esta carta va dirigida a cristianos, aunque lo pueden compartir con inconversos, ¿sí? Pero esta carta va dirigida a creyentes cristianos de Roma. Y Pablo decía que sin envanecimiento. Pedro decía con reverencia y con mansedumbre. En Santiago 3:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da mucha gracia a los humildes. Y todos queremos gracia. Dice, dad gracias y da gracia también. La gracia es Jesucristo, compartirla. Ya me dio Dios la gracia, que es el don, que es Jesucristo, pues yo lo comparto. También Pablo nos habla en 2 Corintios 2:3, habla del testimonio de nosotros. Cuando realmente has pasado por estos tres, entonces tu calidad como cristiano está avanzando hacia la madurez que Cristo quiere. Dice Pablo en 2 Corintios 2:3 que nosotros somos cartas escritas en nuestros corazones para que todo el mundo, todos los hombres donde nos ven caminando las puedan leer. Y nos leen. Pero él dice que son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Y no con tablas como las de Moisés, sino con corazón de carne. Entonces, donde anden en la calle, un verdadero cristiano son cartas, así como periódico. Y todo el mundo nos anda leyendo. Dense cuenta, mira, ya se equivocó, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya hizo lo otro. Cuiden su testimonio y cuidémonos por amor de Cristo. ¿Cómo llegamos a tener una mente cristiana? Pues más madura. Leyendo la Biblia, en oración todo el día, juntándome con cristianos, yendo a la iglesia. Cuando me preguntan, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A qué? A darle culto y adorar a Dios. Voy a la fábrica. ¿A qué? A darle culto y adorar a Dios. Voy al despacho. ¿A qué? A darle culto y adorar a Dios. Voy a las oficinas, voy a mi trabajo, voy al hospital. ¿A qué? A darle culto y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra que todo lo hagamos como para Él. Entonces, para tener una mente cristiana es en el trabajo, en la escuela, en lo laboral, en todo. Pero ¿cómo puedo mezclar la rutina diaria de mis tareas, de mi trabajo y alimentar una mente cristiana? Yo manejo y voy orando. Cualquier tarea que hagan, hasta clavar un cuadro, pídele a Dios que no te vayas a pegar en un dedo y que lo hagas bien. Yo lo hago. Cualquier cosa, a veces en la mente dice, pues es ridículo, ¿no? Pedirle a Dios que me ayude a levantar esto y a clavar una madera, pues sí lo hago. Porque es una mente que está orientada, dirigida al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Donde estemos diario, donde caminemos, donde trabajemos, orientar nuestra mente, canalizarla a Dios. Oración diaria, a cada momento. Es más, están felices, agradezcanle, gracias por la lluvia, por el sol, bendito Dios, gracias por esto. Están tristes, Dios, ayúdame a pasar esta tribulación, ayúdame a pasar aquello. O te ruego por otras personas como intercesión, ¿verdad? Una mente cristiana percibe toda la vida de la luz. Y me gusta una palabra que les voy a compartir.
Este es el servicio de un cristiano integral. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive en una vida ya no vive en una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Esto ocurre, como dice Pablo, por la renovación de la mentalidad. Voy a poner un ejemplo de un científico, matemático puro, se llama John Lennox. ¿Lo han oído a John Lennox? ¿Alguien vio Dios no está muerto? Pusieron atención cuando el maestro le dijo, con un pinchazo, todo tu globo de la creación te lo desinflé, atacándote con el mayor científico de la humanidad, Stephen Hawking, y no supo qué contestar. Ahí no aplicó 1 Pedro 3:15. No supo qué contestar, pero en la siguiente conferencia, ¿qué le dijo? Ahora sí, hay un científico, matemático puro que se dedica a las matemáticas, pero es un apologista o apologeta y cristiano, y desbarata la teoría de Stephen Hawking. John Lennox habla de una palabra que dice cosmovisión cristiana. ¿Le suena la cosmovisión? A ver, un ejemplo. Yo tengo una visión, a veces como los caballos de carreras, mi visión es así. Y la cosmovisión abre un abanico hasta acá. Y él dice que la cosmovisión cristiana es el conjunto de todas las ideas, principalmente relativo a la realidad, a la verdad, conocimiento, familia, laboral, Dios, principalmente, la vida y la muerte. Va más allá de todo. John Lennox dice que la mente cristiana, transformada, como nos lo pide Dios a través de Romanos, la mente cristiana ve mucho más allá que una mente normal. Dice John Lennox que la ciencia realmente choca con la religión cristiana únicamente por la cosmovisión que cada uno lo ve. La ciencia tiene una cosmovisión también muy amplia, la religión cristiana tiene otra. ¿Por dónde empezamos? Dice John Lennox, una mente cristiana empieza por lo construido, de arriba hacia abajo. Ya está construido, pero ¿quién lo construyó? Hubo un constructor. ¿Quién es ese constructor? Dios. De ahí para abajo empezamos, los de mente cristiana, los cristianos. ¿Y cómo piensan los de no mente cristiana? Ateos, científicos, quien sea, de abajo, construyendo, de la nada. Vamos a construir la Torre de Babel, todo ello. Construyen de abajo para nada, de la nada. Es como decía Stephen Hawking, del Big Bang para atrás no puedo explicar, pero del Big Bang para acá les explico lo que quieran, a su punto de vista, obviamente. Pero un cristiano puede explicar del Big Bang para atrás. Sabemos que hay una eternidad pasada, sabemos que hay muchas cosas, ¿verdad?, que Dios ha creado. Y eso lo podemos explicar porque una mente cristiana madura puede dar esas explicaciones que no puede dar la ciencia. Por eso me gustó este ejemplo que pone él. Él maneja esto tan bonito, tan hermoso, así que te hace reflexionar de que realmente así debemos pensar con una mente cristiana y no dejarnos apachurrar porque viene un científico y te quiera desbaratar, ¿verdad? Ponele un ejemplo, para terminar la introducción, ponele un ejemplo de un físico que en una conferencia dice que está calentando una taza de agua. Está un incrédulo, un científico y uno de mente cristiana, ¿no? Cristiano. El incrédulo dice, están calentando agua, ya está hirviendo. El científico dice, sí, está en combustión, ebullición, bueno, la palabra que utilizan, ¿no? Hirviendo porque pues la temperatura se eleva, chocan las moléculas y da una explicación científica. Ahí queda. Y el cristiano dice, están calentando agua.
para hacer té, para hacer café, o sea, ve más allá de lo que ellos... Nosotros ya sabemos que está hirviendo el agua por el calentamiento, ¿no? Pero nos vemos más allá. Es lo que Dios quiere, que veamos más allá. Yo soy cero. Lo vimos en la mañana, el pastor Oscar Blanco nos puso de ejemplo, yo soy cero. Pero Cristo que va a mi lado es 1, y entre Él y yo hacemos el 10. Una de las enseñanzas que vamos a ver se llama el servicio de un cristiano integral. Y esto me baso mucho en el versículo 1 de Romanos porque el capítulo 12, el 1 y el 2 habla de la esencia de nosotros, del cristiano. 1 y 2 nada más, porque a partir del 3 al 9 habla del cristiano con la iglesia, del 9 en adelante habla con la sociedad, en el capítulo 13 habla el cristiano con las autoridades y el capítulo 14 habla con los otros creyentes. Vamos a abocarnos en 2 versículos. Mi esencia como cristiano y mi comunicación con Dios. ¿Cómo estoy comunicado con Él? ¿Cómo le sirvo? Si fuera por nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, viviríamos en un nivel muy, muy bajo. Afortunadamente, a través del Espíritu Santo nos eleva a otro nivel. Dice, todo creyente tiene su propia función en el cuerpo de Cristo, como los miembros del cuerpo humano tienen diferentes funciones. Cada parte debe funcionar en unidad con los demás para servir al Señor. Romanos 4:5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es una metáfora que hace Pablo para extraer una enseñanza paralela de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo con un cuerpo humano. Mi dedo tiene una función diferente, la pierna es igual en la iglesia. Cuando le servimos al Señor como un cristiano integrado y transformado y renovado mentalmente, nosotros le servimos de muchas formas, a través de nuestros dones, de los ministerios. Dios nos va canalizando. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y Dios nos va canalizando qué nos gusta, nos va dando el gusto para generar nuestro ministerio y darnos ese don. Don o las habilidades de nacimiento que nos da, y cuando las ponemos al servicio del Señor se convierten en dones. Otra enseñanza, sacrificio y obediencia. Presentad a Dios vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una exigencia cristiana pesada, es difícil, ¿verdad? Muchos dicen, ¿qué exigencia? ¿Por qué presentar a Dios nuestros cuerpos? En aquel tiempo la cultura griega era la que contextualizaba cuando estaba nuestro Señor y en el tiempo de los apóstoles. Si tú le decías a un griego que presentara su cuerpo en sacrificio, el griego no lo iba a hacer, porque para ellos su cultura era, el ideal era el espíritu, era lo supremo. Presentar mi cuerpo, pues si mi cuerpo es una prisión, lo aborrecían. Un griego no lo hacía. Entonces, ¿cómo nos pide Dios presentar nuestro cuerpo? Qué choque cultural. Por eso Cristo es revolucionario, dice el Paz, ¿no? Y los apóstoles, hombres revolucionarios, nos decían en la mañana el pastor Oscar Blanco. Hombres revolucionarios. Revolucionaban la cultura, chocaban con ella. Un cristiano sabe que el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento nos hablaba de los ofrecimientos y sacrificios de animales para Dios?
Cuando se los llevaban un corderito, se los llevaban al sacerdote, el sacerdote los mataba, los destazaba y los ponía en el altar para ofrenda a Dios. ¿Eran importantes porque el Señor los pedía? Sí, eran importantes, claro que sí. Pero ciertamente el obedecer al Señor es más importante que los propios sacrificios. Le pasó a Saúl, al rey Saúl, primer rey de Israel. Es más importante obedecer a Dios que los sacrificios. Prestemos atención a eso. Más que la grosura, dice, de los carneros. ¿Qué es grosura? ¿Qué era eso? Bueno, pues alimentaban un carnero, lo hacían bonito así, para presentarle lo mejor al Señor. Por eso dice en la Biblia, más que la grosura de los carneros, es la obediencia al Señor. ¿Dónde viene que es más importante la obediencia que los sacrificios? Aquí está. El cristiano debe ceder su cuerpo y miembros como instrumentos de justicia para que el Espíritu Santo los use en el trabajo de Dios. Aunque los sacrificios sean importantes, Dios dejó en claro que la obediencia lo era más aún. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, y en negritas, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, oídos al Señor, heme aquí, Señor, que la grosura de los carneros. Entonces el Antiguo Testamento era más importante la obediencia que los propios sacrificios. Los que adoramos a Dios ya no es necesario llevar becerros, corderos, animales al templo y sacrificarlos. Debemos estar y ceder nuestros cuerpos y miembros como un instrumento de justicia para Dios. Dejar que el Espíritu Santo lo use para el servicio del Señor. Dejémonos descansar en Él. Él lo va a usar. Él es sabio. Por eso nos dio a su Espíritu. Recuerdo la historia del Monte Agustino, ahorita que la hermana Miriam hablaba de la Reforma. Martín Lutero era un Monte Agustino. Evidentemente la religión tradicional, pues hay muchos sacrificios. Sacrificios, más que obediencia, es sacrificios. Él dejó todo. Y dejó todo cuando leyó Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Eso trastornó la mente de Martín Lutero. ¿Qué dice un versículo antes? Porque el Evangelio es poder para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Pero el 17, el justo por la fe vivirá. Es cuando se convierte Martín Lutero. Inicia la Reforma y se convierte, porque no era convertido. Y aleja los sacrificios que venía haciendo, esas tradiciones, y por pura fe en Cristo empieza a servirle. Vamos a otra enseñanza, que es la última. Conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la actualidad el culto cristiano es diferente, comprende el ofrecimiento de nuestro propio cuerpo al servicio de Dios, como acto de adoración. En nuestra condición de creyentes, con una verdadera fe integral, sacrificamos algo mucho más precioso, nuestra propia persona. ¿Han oído cuando dice Cristo, mi cruz es ligera, mi carga es ligera? Carga tu cruz. Pues es ligera, porque es gozar. Desde que nos convertimos al Señor, desde ese momento estamos viviendo la vida eterna, en justicia de Cristo para Dios. Debemos, cuando obedecemos a Dios, debemos permitirle que nos transforme esa mentalidad
de una mentalidad mundana a una mentalidad santa. Santa que es separado, ya nos separó del mundo, como dice su palabra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tenemos la ciudadanía de Dios. En Juan 15 habla Cristo de, ¿han oído la vid y los pámpanos cuando hace la parábola? El pámpano, si arrancan el pámpano de la vid, se muere, no da fruto. Pero si el pámpano sigue pegado a la vid, dará mucho fruto. Esa es la enseñanza que nos da Él. Si seguimos con Cristo, nosotros vamos a dar mucho fruto, mucho. Si no estamos con Cristo, no vamos a dar fruto. Podemos asistir a la iglesia, podemos llevar ministerios, pero si no tenemos una mente renovada, no va a haber un cambio radical en nuestras vidas, ni para glorificar a Dios. Aunque no participemos de las cosas mundanas, pero si seguimos con orgullo, si seguimos con arrogancia, con egoísmo, no sirve de nada. Vuelvo a Santiago 3:6. ¿Qué dice Santiago 3:6? Dios resiste a los soberbios y da mucha gracia a los humildes. Entonces quitémonos esa parte que nos afecta y que no nos deja trabajar para Dios. Dice en primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido ya perdonados por su nombre. En correspondencia a eso ya nos perdonó, ya nos redimió, ya hubo redención, o sea, rescate de nosotros, pagó por nosotros, se llama redención, y remisión es el perdón de los pecados, ya lo hubo. Entonces, en correspondencia a ello, seamos buenos con el Señor. Yo tenía un amigo muy científico, lo dejé de ver en la primaria y lo volví a ver ya 25, 30 años después. Un día tocó a mi puerta y me dice que se estaba divorciando, nos saludamos, ¿cómo estás? Bien, todo ok. Me estoy divorciando, ¿y por qué vienes a mí? Porque yo te he observado, vivía a unas cuadras, a unas calles de mi casa, yo no sabía. Me dice, ¿por qué te he observado a ti, a tu esposo y a tu familia? Sé que asisten a una iglesia y sé cómo se comportan sus hijos, sé cómo son ustedes. Yo quiero de eso. Dime cómo le hago. En el seminario vimos que en lugar de golpear, hay que buscar espacios comunes para poder llegar a compartir. Después de que encuentras el espacio común entre tú y tu interlocutor, busca la necesidad de él. Y cuando encuentres la necesidad, ponte a orar con él y después síguelo buscando. Toda la gente tiene necesidad y él tenía una gran necesidad. Yo me sentí, igual que mi esposa, halagados, pero con un gran compromiso, porque si no, no lo di. Dios nos da pedacitos de cielo cuando nos enteramos de esas cosas. Cuando no pasa nada. Si no me entero, yo sigo con mi vida cristiana, que para mí es normal seguir sirviendo al Señor. Pero cuando vienen gentes necesitadas, son pedacitos de cielo que Dios te da y te dice, mira, prueba. Y te da tanta satisfacción que dice, Señor, gracias. Es para tu honra y gloria. Recordemos que el llamado de Dios a servirle con amor y sacrificio es un llamado a tiempo completo. Si alguien quiere servirle a Dios a pedacitos o porque su trabajo no lo deja, pues piénselo bien si lo va a servir. El Paz tiene algo que me gusta mucho y lo repito mucho cuando dice el Paz, dice, Dios no nos pide mucho, nos pide todo. Quien no lo quiera dar todo, pues mejor que no se comprometa con Cristo y que no diga que es cristiano. Yo conocí en mi trabajo en el banco, yo trabajaba y conocí a muchos que trabajaron, eran cristianos de la secreta, ¿no? Y me daba cuenta después. Bueno, vamos a los desafíos.
Bueno, antes del desafío, esto es lo que acabamos de platicar. Es necesario dejar de pensar como el mundo piensa, obedeciendo a Dios para permitirle que transforme nuestra mentalidad y forma de ser. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Saben quién es el que está señalando al cielo? ¿Quién es? Lo han visto aquí en la iglesia. Ha venido aquí a dar pláticas a los jóvenes. Ahí está metiendo un gol y hace un reconocimiento al Señor. Le da gracias a Dios. Y es con estadio lleno. Más gloria para Dios que un estadio vacío. Un estadio lleno, y si es el Estadio Azteca 120,000, qué padre para el Señor. Vamos a hablar de los desafíos. Puse 4. Ser cristiano genuino, debemos enfrentar de manera auténtica el problema de nuestro pecado. Cuando no lo enfrentamos, seguimos en el pecado, porque lo negamos y hacemos a Dios mentiroso, dice su palabra. ¿Un alcohólico reconoce que es alcohólico? Hasta que lo reconoce, ¿verdad? Puede cambiar, si no, no. Ese es el pecador. Nosotros, aún como cristianos, si pecamos, tenemos que reconocer y enfrentar un problema de pecado que tenemos. El segundo, un cristiano verdadero, es aquel que ha considerado seriamente que el único remedio para el pecado es Cristo. ¿O conocen otro? ¿Algún medicamento? ¿Farmacias del ahorro? ¿Algo? No. Le decía el apóstol Pedro al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús los estaban abandonando, dice, ¿también ustedes me van a abandonar? ¿También ustedes se van a ir? ¿Recuerdan lo que le dijo el apóstol Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él es la solución. Un cristiano auténtico es aquel que se ha transformado y obtiene la provisión de Dios para el pecado. ¿Qué es provisión? Ya estoy transformado, sirvo al Señor, lo amo, es mi primer amor y sigue siendo mi primer amor. Y sirvo en la iglesia con Él. Y sirvo con mis hermanos y hago lo que el Señor me pide. Pero lo hago de veras guiándome por el Espíritu Santo. Por eso soy un cristiano auténtico. La provisión son las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Nos llena de bendiciones, bendiciones. Pero también hay tribulaciones. Cuando como cristianos pecamos, las consecuencias no nos las quita Dios. Podemos pedirle que nos ayude, pero las consecuencias las vamos a enfrentar, dice su palabra. No las va a quitar. Un cristiano transformado es aquel que manifiesta en su vida un arrepentimiento y una fe real en Cristo. Diario pecamos, todos, pero diario tenemos que arrepentirnos para que a través de la fe en Cristo, Cristo que es nuestro abogado ante el Padre, nos perdone. Y como decía el rey David, regrésame el gozo de mi salvación. ¿Qué es eso? Dame el contentamiento. Pequé, me porté mal, hice esto, te pido perdón, pero déjame ser feliz como ayer lo era. Y por el pecado de hoy ya no tengo la felicidad de ayer, o porque esta tribulación me está pasando no tengo la felicidad de ayer. Regrésame ese gozo. Si es válido, si lo pidió el rey David, lo podemos pedir nosotros. El que quiere que seamos personas transformadas con la mente renovada y que vivamos para honrarlo y obedecerlo, ya que dio a su Hijo para hacer posible que nuestra vida fuera nueva. Dio a su Hijo para que nuestra vida pudiera ser nueva, y lo es cuando lo aceptamos. ¿Recuerdan cuando Pablo habla de la transformación en Romanos 12:2? Si ya estamos transformados,
Cuando Cristo entra en la vida de una persona, lo cambia, lo transforma. Si lo dejamos trabajar, ¿verdad?, con nosotros y estamos dispuestos a amarle, Él nos cambia, nos hace una persona nueva, porque tenemos la mente de Cristo. Cristo el Señor, el Dios encarnado, nos da su mente. Yo no conozco el espíritu de mi esposa, ni el de Omar, ni el de Miriam. Ella conoce su propio espíritu. Yo no puedo acceder a él, pero Dios sí, igual el de Omar. Solo él conoce su espíritu y Dios accede a él. ¿Quién conoce al espíritu del Señor? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién le dice qué hacer? ¿Cómo? Y sin embargo nos compartió su espíritu y tenemos la mente de Cristo. Eso es hermoso, ¿no? Que el Dios creador nos comparta su mente. ¿Dónde viene eso? Dice, en la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16 dice Pablo, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Es decir, ¿quién lo enseñó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Una mente renovada por la palabra. Para terminar les voy a dar un ejemplo que escuchamos en la mañana, Lupita y Arturo. Me gustó, del pastor Oscar Blanco. Se los quiero compartir. Hubo un misionero, se llamaba Guillermo Carey. Andaba por todo el mundo compartiendo el evangelio. Tenía una reparadora de calzado. Se dedicaba a reparar calzado. Y tenía una persona que lo ayudaba en la reparación del calzado. De su comunidad se acercaron y no lo veían. No está Guillermo Carey, no está. Un día regresó de una de sus idas a predicar y le preguntan, oye Guillermo, ¿estás descuidando tu negocio? ¿Nunca estás? Venimos a buscar, nunca estás. Y Guillermo Carey, ¿cómo que descuidando mi negocio? No, pues venimos a la reparadora de calzado y no estás. Y dice, no. Mi reparadora de calzado es con lo que sufrago los gastos de mi negocio. Mi negocio es servirle al Señor. Ese es mi trabajo. Y la pregunta a ustedes, ¿cuál es el de ustedes? Yo trabajo para subsistir porque Dios me lo permite, pero trabajo para el Señor desde mis 17 años. ¿Cuál es el de ustedes? Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por la excelencia de que nos das cada momento, Señor, por la vida diaria, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre, y porque tu gracia se nos ha dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por la bendición que nos das para glorificarte y honrarte sirviéndote, Señor, siendo cristianos integrales como tú quieres, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Guíanos en tu palabra, Señor, y gracias, Padre, en tu amor, en Cristo, Señor, te pedimos. Amén.